nombre es Maximiliano Kammerer, nutricionista deportivo, y hoy vamos a hablar de la nutrición como estrategia para mejorar la salud y el rendimiento deportivo. Desde el punto de vista de nutrición deportiva, nosotros podemos atender varios tipos de personas. Hay un contexto de salud, o los podemos atender en un contexto de salud, donde vienen personas que pueden tener problemas de presión arterial, pueden tener personas diabéticas, problemas de colesterol, donde lo primero que se preguntan es si van a empezar a hacer ejercicio físico, qué es lo que tienen que comer antes, qué tienen que comer durante, qué tienen que comer después. Hay otro contexto que también es importante en este marco de la nutrición deportiva, que es el aspecto del rendimiento deportivo. Personas que quieren mejorar su marca personal porque quieren participar en una media maratón o en un evento de triatlón o en un evento de ciclismo. Y hay unos lineamientos generales desde el punto de vista de nutrición aplicada a la actividad física y el deporte para atender este tipo de personas. Y hay otro contexto que también los podemos, dar unos lineamientos a las personas que estén en un ambiente estético. Personas que quieren bajar la grasa, que quieren mejorar la masa muscular, que quieren mejorar su composición corporal. Este es otro tipo de personas que necesitan unos lineamientos desde el punto de vista de nutrición aplicada a la actividad física y el deporte, donde tienen que ser muy claros para poder alcanzar sus propósitos y sus objetivos. En la actualidad, el mundo de la nutrición está plagado de creencias y de muchos mitos, porque todo el mundo opina de nutrición. Las mamás saben de nutrición, los fisioterapeutas saben de nutrición, los educadores físicos saben de nutrición, los médicos opinan de nutrición, entonces a veces no sabemos qué hacer. ¿Qué vamos a hacer en esta conferencia? Vamos a tratar de resolver todas las dudas con base en un aporte desde el punto de vista académico, un aporte desde el punto de vista científico, para que tengamos unos lineamientos claros de cómo nos debemos alimentar antes, durante y después de la actividad deportiva. Como dijimos anteriormente, en la parte de nutrición deportiva nosotros nos podemos desenvolver en varios contextos. Un contexto desde el punto de vista de salud, un contexto desde el punto de vista de rendimiento deportivo o un contexto desde el punto de vista estético. Lo que vamos a ver es unos lineamientos claros, generales a esos tres contextos, y vamos a resolver todas las dudas con respecto a esta temática. El primer lineamiento que tenemos que tener claro para saber si nosotros nos estamos alimentando bien es consumir la cantidad de calorías que nosotros nos estamos gastando. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos alimentándonos bien o no? Simplemente nosotros podemos tomar el peso continuamente, cada 2 semanas o cada mes y medio, y mirar si el peso está aumentando. Seguramente es que estamos consumiendo más calorías de las que estamos necesitando. Si el peso se está disminuyendo, seguramente es que estamos consumiendo menos calorías de las que estamos gastando. Entonces, por eso hay que tener un equilibrio entre lo que nosotros comemos y lo que nosotros gastamos. Para saber cómo nos debemos alimentar, hay una guía bien importante o una herramienta muy importante que podemos nosotros seguir, que es la pirámide de alimentación. En la base de la pirámide de alimentación nosotros tenemos lo que es la parte de hidratación. ¿Cuánta agua tenemos que consumir nosotros diariamente? De nuestro peso, más o menos el 70% es agua. Por eso es importantísimo mantener un buen equilibrio hídrico. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos tomando la cantidad de agua necesaria o no? Es simplemente fijándonos en el color de la orina. La primera orina en la mañana o después de hacer ejercicio es muy normal que salga amarilla. El resto del día debe ser cristalina. Si la orina sale amarilla, es que hace falta líquidos. Cuando digo líquidos, no es solamente agua. Podemos cubrir esos requerimientos hídricos a través de o por medio de jugos. Podemos cubrirlo también de alimentos lácteos como un yogur o un kumis. Podemos cubrirlo también además a partir de las sopas, ¿sí? También los podemos cubrir además de las frutas. Entonces es muy importante que nosotros nos estemos fijando en el color de la orina para saber si estamos bien hidratados o no. En el segundo grupo de la pirámide vemos los alimentos fuentes de carbohidratos, lo que nosotros llamamos comúnmente harinas. Ahí están las pastas, el arroz, el pan, las galletas, la papa, el plátano, que son alimentos fuentes de energía. Esos carbohidratos es la fuente principal de energía para muchas actividades desde el punto de vista físico.
Hay personas que necesitan consumir más carbohidratos cuando tienen unos volúmenes y una intensidad de ejercicio muy altos. Y hay personas que necesitan menos cantidad de carbohidratos cuando quieren bajar de peso o que los requerimientos o la actividad física es muy leve. Los requerimientos de carbohidratos pueden oscilar entre 3 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso hasta 10 o 12 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso, dependiendo de la actividad física y de la intensidad del ejercicio que haga la persona. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos consumiendo la cantidad adecuada de carbohidratos? Igual que como en las calorías, midiéndonos el peso y ojalá también la composición corporal, o sea, pesándonos cada mes y medio o cada 2 meses y tomándonos unos pliegues. Con eso nos vamos a dar cuenta de qué porcentaje de grasa estamos teniendo. Si el porcentaje de grasa va aumentando, el peso va aumentando, seguramente estamos consumiendo más cantidad de carbohidratos de los que necesitamos. Y si por el contrario, el peso va bajando y nos va bajando la masa muscular, seguramente estamos consumiendo menos cantidad de carbohidratos de las que nosotros necesitamos. Por eso es tan importante ir evaluándonos cada mes o cada mes y medio el peso corporal, la cantidad de grasa, para poder saber si estamos en equilibrio en el consumo de carbohidratos o lo que nosotros llamamos comúnmente harinas. En el tercer grupo están las frutas y las verduras, importantísimas para poder cubrir los requerimientos de vitaminas y minerales que necesitamos para hacer nuestras actividades diarias y nuestro ejercicio físico. La Organización Mundial de la Salud nos dice que entre frutas y verduras debemos consumir más o menos 5 porciones para poder, digamos, tener o cubrir esos requerimientos de vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoquímicos, polifenoles que necesitamos para realizar todo tipo de actividad física. Lo más importante en este grupo de frutas y verduras es que ojalá sean 5 porciones y que ojalá sean 5 colores o más de 5 colores. Entre más colores tengamos, menos de posibilidad tenemos de tener una deficiencia de alguna vitamina o algún mineral. Además, nos aportan fibra que nos ayuda en problemas de estreñimiento o mejoran nuestro tránsito intestinal, lo que va a mejorar toda nuestra salud desde el punto de vista de nuestra microbiota intestinal. En el cuarto grupo vemos el grupo de los alimentos fuentes de proteína. Aquí están las carnes y están los lácteos y derivados. Cuando hablo de carnes, hablo del pollo, el pescado, el atún, la carne de res, la carne de cerdo, y los lácteos podemos tener aquí lo que son la leche, el yogur, el kumis, y también están, por ejemplo, los huevos, que son alimentos fuentes de proteína. Esa proteína es muy importante para mejorar la masa muscular, para recuperar después del ejercicio. Tiene muchísimas funciones en nuestro organismo. Entonces es muy importante cubrir los requerimientos de proteína dependiendo de la intensidad y del volumen de entrenamiento que tenga una persona. Las cantidades de proteína que necesitamos pueden oscilar entre 1 gramo de proteína por kilogramo de peso hasta 2.8 o 3 gramos de proteína por kilogramo de peso, dependiendo de la intensidad y el volumen de entrenamiento que tiene una persona. Si es una persona sedentaria o es una persona que no hace casi actividad física, el requerimiento seguramente va a ser de 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Mientras en una persona como un fisiculturista o una persona, un levantador de pesas que tiene un entrenamiento de 2 o 3 horas diarias, los requerimientos de proteína pueden oscilar entre 2.8 y 3 gramos de proteína por kilogramo de peso. Eso más o menos nos da una referencia de cuánta cantidad de carne, pollo, pescado, huevos, leche tenemos que consumir en el día. Y pueden oscilar más o menos entre 3 o 4 porciones por día hasta 10 o 12 porciones de proteína por día. Entonces es muy importante tener en cuenta nuestra actividad física, nuestro ejercicio o el ejercicio que nosotros estamos realizando para poder suministrar más o menos cantidad de proteína según los requerimientos. Es bueno aclarar que las proteínas de carácter animal, como por ejemplo los lácteos, la proteína de la carne, la proteína del pollo, del pescado o proteínas, por ejemplo, la whey, tienen mayor biodisponibilidad, o sea, se absorben mucho mejor. Sin embargo, las proteínas de carácter vegetal también nos ayudan a cubrir los requerimientos que tenga una persona vegetariana o una persona vegana. Proteínas, por ejemplo, como de la soya, proteínas del garbanzo, proteínas de la arveja, proteínas de la calabaza. Son proteínas que también tienen
un muy buen valor biológico y que nos ayudan a cubrir los requerimientos de ese tipo de personas. Y sobre todo cuando están haciendo mucha actividad física o están haciendo mucho deporte, los requerimientos son más altos y con ese tipo de suplementación nos podemos ayudar para cubrir los requerimientos diarios. En el quinto grupo está el grupo de los aceites y las grasas, que son también importantes para mantener, digamos, la temperatura corporal, para transportar vitaminas, como fuente de energía, o sea, tienen muchas funciones en nuestro organismo. La recomendación más importante es que nosotros consumamos aceites de tipo vegetal, ¿sí? Que son aceites que tienen menos poder aterogénico, tienen menos poder de pegarse a nivel arterial y ocasionarnos un problema de infarto. Entonces es muy importante que nosotros cubramos también esos requerimientos de grasas, aunque es muy fácil consumirlas en nuestra alimentación. Con 2 o 3 cucharaditas de aceite vegetal, nosotros casi que estamos cubriendo los requerimientos de grasa que tenemos en nuestro organismo. Entonces, con las grasas tenemos que tener el cuidado de no pasarnos, porque son muy difíciles de ver y tienen también, digamos, una característica de que en muy poquita cantidad tienen muchas calorías. Por ejemplo, una cucharada de aceite de oliva tiene más o menos las mismas calorías que tiene una fruta. Miren la proporción en tamaño. Y esas grasas son muy difíciles de ver, pues porque están inmersas en las preparaciones o en los mismos alimentos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el consumo de grasas para no irnos a aumentar el peso, para no irnos a aumentar el porcentaje de grasa, y si vamos a consumir las grasas o los aceites que sean de tipo vegetal. En el último grupo de la pirámide están lo que son los dulces y los azúcares, que es importante que nosotros a veces también los incluyamos en nuestra alimentación, porque dan sabor a la comida, también crean un ambiente favorable para nuestra alimentación. Sin embargo, es importante que no nos exageremos en el consumo de dulces y azúcares, porque esta clase de componentes o esta clase de ingredientes se acumulan fácilmente como grasa. Además de que si consumimos los azúcares y los dulces en exceso, vamos a ser más propensos a tener problemas de diabetes o problemas también de hipoglicemia. Entonces es importante que nosotros moderemos la cantidad de dulces y azúcares que consumimos en un día. Eso también depende del requerimiento energético que tiene una persona. Hay personas que no hacen casi actividad física y el consumo de dulces o postres tiene que ser mucho más reducido. Mientras que una persona que haga más actividad física, que tenga una intensidad de ejercicio de 4, 5 o 6 horas por día, 4 o 5 días en la semana, pues puede consumir un poco más de azúcares y dulces para poder cubrir ese requerimiento energético diario y poder cubrir su requerimiento calórico total. Entonces, con respecto a este tema de los azúcares, si la persona, uno de los objetivos es controlar el peso o bajar la grasa o bajar de peso, es importante que incluya o que reemplacemos estos azúcares con edulcorantes, que son sustancias que tienen un poder endulzante o un mayor poder endulzante y no tienen calorías. Por ejemplo, edulcorantes como la stevia nos pueden ayudar en ese proceso de control de peso o de disminuir la grasa o de bajar de peso como tal. Bueno, para redondear el concepto de la pirámide, es importante tener en cuenta que en la base de la pirámide tenemos que tener la parte hídrica, el agua, las frutas, las verduras, los alimentos fuentes de carbohidratos como las harinas, las pastas, el arroz, el pan, las galletas, y los alimentos fuentes de proteína, la carne, los lácteos, los huevos, que son alimentos que a nosotros nos proporcionan calorías, pero que también nos proporcionan otros nutrientes. Nos proporcionan nutrientes como la proteína, carbohidratos, vitaminas, minerales, antioxidantes, ¿sí? Y en la última parte de la pirámide están lo que son los azúcares y las grasas, que son, digamos, a veces lo que nosotros llamamos calorías, pero calorías vacías. Entonces, por eso es tan importante que la base de la pirámide sean las frutas, las verduras, los alimentos fuentes de cereales, pastas, alimentos naturales, alimentos fuentes de proteína, la carne, el pollo, el pescado, el atún, ¿sí? Y en la última parte que sean los azúcares y las grasas, y que la pirámide no se invierta, porque si es de esta manera, pues vamos a ser más susceptibles de tener problemas o enfermedades crónicas como problemas de diabetes, problemas de colesterol, problemas de hipertensión, muchos otros inconvenientes que pueden afectar nuestra salud en general.
Bueno, como vimos, la pirámide nos da unos lineamientos generales para nuestra alimentación y nuestra nutrición en todos los ámbitos, tanto desde el punto de vista estético, cuando desde el punto de vista de salud o desde el punto de vista del rendimiento deportivo. Ya hablando más, digamos específicamente, de qué tenemos que consumir antes, durante y después del ejercicio, entonces tenemos que tener unas cosas claras. Si la persona tiene una actividad de menos de 1 hora o 1 hora y media, se puede ir a hacer esa actividad sin consumir absolutamente nada. Eso ya depende de la tolerancia o del gusto que presente la persona. Si la persona va a hacer ya un ejercicio o una actividad física de más de 1 hora y media o de 2 horas, sí es importante que consuma por lo menos un alimento fuente de carbohidrato y un alimento fuente de proteína para proteger la masa muscular, para evitar ese catabolismo proteico o esa utilización de la masa muscular como fuente de energía. Pero si la actividad es menor de 90 minutos o menor de 1 hora y media, es, digamos, según la tolerancia y el gusto que presente la persona. Se puede ir en ayunas o puede consumir algo dependiendo de cómo diga su cuerpo, cómo se siente durante la actividad física. Ya en el ejercicio, durante el ejercicio, en actividades de más de 2 horas, sí es importante consumir cada 45 minutos o cada hora una fuente de carbohidrato. Puede ser una fruta, o puede ser, por ejemplo, una barra de cereal, o puede ser unas galletas, o puede ser unos arándanos, o puede ser de pronto un gel, o una bebida hidratante, o puede ser también unas gomitas, que nos ayudan a postergar la fatiga, a mantener la percepción del esfuerzo. Cuando digo percepción del esfuerzo, a sentirnos menos cansados y tener un mejor rendimiento. Esto en actividades de más de 2 horas. Si la actividad dura menos de 90 minutos, no hay necesidad de consumir absolutamente nada durante ese ejercicio. Simplemente con mantenernos bien hidratados basta. Después del ejercicio físico, es importante que nosotros recuperemos esas reservas de glucógeno que perdimos durante el ejercicio con un alimento fuente de carbohidrato y un alimento fuente de proteína. O muchas veces podemos utilizar también algunos suplementos que los llamamos nosotros recoveries o recuperantes. Entonces, para redondear lo de la alimentación antes, durante y después, tenemos que tener muy presente la duración y la intensidad del ejercicio y los requerimientos que tiene cada persona. Entonces hay personas que tienen que consumir algo antes del ejercicio, un carbohidrato y un alimento fuente de proteína, otros durante, cuando la actividad es de más de 1 hora y media o de 2 horas, es importante que consumamos cada 45 minutos una fuente de carbohidratos, y al final también tenemos que recuperar con un alimento fuente de proteína y un alimento fuente de carbohidrato para poder recuperar esas reservas de glucógeno y evitar que haya un catabolismo proteico, o de pronto reponer esa masa muscular y reparar esa masa muscular y poder tener un buen efecto en nuestra recuperación. Muy bien, para nadie es extraño que cuando una persona entra a un centro de acondicionamiento físico, lo primero que pregunta es ¿por qué suplemento me va a servir a mí para mejorar mi rendimiento? O sea, un suplemento o para mejorar la masa muscular o para bajar de peso. Y sabemos, o lo que tenemos que tener presente, es que primero tenemos que tener una muy buena alimentación, tenemos que tener un muy buen programa de ejercicio y tenemos que tener un muy buen descanso, y después ya preguntarnos qué suplemento nos ayuda a nosotros para alcanzar nuestros objetivos, ya sea mejorar la masa muscular, ya sea bajar de peso o cambiar nuestra composición corporal. Entonces hay muchos suplementos en el mercado y todos los días están saliendo suplementos. La mayoría están bien diseñados, pero es un concepto muy personal, la mayoría están mal prescritos. Mal prescritos, ¿por qué? Por varios aspectos. Uno, no se tienen en cuenta los antecedentes personales de la persona. Personas, por ejemplo, con problemas de insuficiencia renal, problemas de insuficiencia hepática, o tienen problemas de cálculos renales y están consumiendo suplementos que de pronto van a agravar ese tipo de patología. Segundo aspecto, los suplementos a veces no están prescritos según el objetivo que tiene la persona. Veo continuamente en el consultorio personas que quieren bajar de peso y están consumiendo suplementos que no van en esa misma vía, o sea, que no los van a dejar bajar de peso. Y al contrario, personas que quieren aumentar la masa muscular o que quieren aumentar de peso y que están tomando suplementos que no van, digamos, a dejarlos alcanzar ese objetivo. Tercero,
están mal prescritos a veces porque se envían en las dosis muy altas o dosis muy bajitas. Dosis muy altas que pueden de pronto generar problemas de salud en la persona, o dosis muy bajitas que no van a presentar eficacia. Y lo último es que no están tomándose en el momento adecuado. Hay suplementos para tomar antes, hay suplementos para tomar durante y hay suplementos para tomar después del ejercicio físico. Y si no, digamos, cumplimos con estos protocolos, seguramente la eficacia en el consumo de esos suplementos no va a ser la mejor. Entonces, eso, digamos, desde el punto de vista de los suplementos deportivos, es una cosa que tenemos que tener muy presente. En cuanto a los suplementos se clasifican en varios grupos. Hay unos suplementos que se llaman suplementos tipo alimento. Suplementos tipo alimento son, por ejemplo, las proteínas whey, ¿sí? Están los reemplazantes de comida o las comidas líquidas, están las bebidas hidratantes, están los electrolitos, las gomas, los geles, que utilizados dentro de cierto protocolo nos ayudan a cubrir esos requerimientos energéticos y de nutrientes que tienen las personas que hacen ejercicio, y realizándolos con una adecuada prescripción nos ayudan a mejorar el rendimiento deportivo y también la salud de la persona. Hay otro tipo de suplementos que se llaman suplementos tipo medicamento. Esos suplementos tipo medicamento son suplementos como, por ejemplo, el hierro, el calcio, el zinc, la vitamina D, los probióticos, que en casos de alguna deficiencia nos ayudan a mejorar. Entonces, en algunos casos específicos o en algunos contextos donde haya algún inconveniente con estos nutrientes, este tipo de suplementos nos ayudan a mejorar el estado de salud y el rendimiento de la persona que tenga esa deficiencia. Y hay otro tipo de suplementos que se llaman suplementos para mejorar el rendimiento deportivo. Dentro de estos suplementos deportivos para mejorar el rendimiento físico están lo que es la creatina, la cafeína, la betalanina, el extracto de remolacha y el glicerol, que son suplementos que mejoran el rendimiento deportivo de manera directa, llevándolos dentro de un protocolo con unas dosis y con unas cantidades adecuadas para cada persona, y de esa manera nos ayudan en esta parte de la nutrición deportiva a mejorar el rendimiento y la salud de las personas que practican ejercicio físico o las personas que practican algún deporte. Una de las dudas más frecuentes en el consultorio es con las personas que no les gustan los vegetales. ¿Qué opción habría? Si de pronto la persona no le gustan los vegetales, pero le gustan las frutas, entonces digamos, habría una solución relativamente fácil. Ahí con las frutas o aumentando el consumo de frutas podemos cubrir los requerimientos de vitaminas, minerales, de fibra que tiene la persona. Si la persona de pronto no le gustan ni las frutas ni los vegetales, otra opción podrían ser los jugos verdes. Sin embargo, cubrir los requerimientos de vitaminas y minerales solamente con los jugos verdes no es tan fácil, pero sería, digamos, una alternativa para las personas que en realidad no consuman frutas y verduras. Pero la invitación en realidad es a motivar a que las personas paso a paso vayan incrementando ese consumo para evitar deficiencias de vitaminas y minerales y también mejorar esa salud y la microbiota intestinal. Muy bien. Otra de las dudas importantes que nos hacen a nosotros continuamente en el consultorio es sobre el consumo de azúcar y de sal. Entonces, como dijimos, digamos, con el azúcar es muy importante que lo controlemos, que sea un consumo moderado, dependiendo también de los requerimientos de cada persona, y que una alternativa pueden ser los edulcorantes naturales, que nos ayudan a dar un cierto sabor a algunas bebidas y que no contienen calorías. Con el consumo de sal, entonces sí sabemos que un consumo de sal exagerado, sabemos que predispone a la persona a tener problemas de presión arterial alta o problemas de hipertensión. Entonces por eso es tan importante moderar el consumo de sal. Una de las recomendaciones importantes es que solamente utilicemos la sal para las preparaciones, pero que en la mesa no haya un salero, porque digamos eso predispone también a que la persona esté consumiendo mucha más cantidad de sal que no es tan beneficiosa para nuestra salud. Bueno, otra duda que surge bastante común
en el consultorio es si la persona necesita suplementos de proteína. Entonces, los suplementos de proteína son muy importantes para cubrir los requerimientos, sobre todo cuando la persona tiene unos, digamos, necesidades proteicas altas porque tiene unos volúmenes de ejercicio altos, o que quiere hipertrofiar o que quiere mejorar la masa muscular. Lo importante con los suplementos de proteína es que estén bien prescritos o que los prescriba un profesional, que con eso evaluamos cuál es el requerimiento que tiene la persona, y a partir de eso entonces vemos si necesita o no esa suplementación de proteína, porque muchas veces se exageran en ese consumo de proteína o en esa suplementación y podríamos de pronto tener riesgos de algún problema desde el punto de vista renal o desde el punto de vista hepático. Entonces es muy importante que haya una buena prescripción, cubrir bien esos requerimientos, donde nos ayudan en muchos casos los suplementos de proteína. Muchas gracias por quedarse hasta el final. El objetivo de la conferencia era brindar unos lineamientos generales acerca de cómo debe ser la nutrición para mejorar el rendimiento físico y mejorar la salud, y espero que tengan en cuenta estos parámetros y estos lineamientos, pero lo más importante es que estén guiados por un profesional de la salud que les pueda dar unas indicaciones específicas y unas indicaciones individuales para que mejoren el rendimiento físico y mejoren su salud. Y muchas gracias a FUNAT, que crea este tipo de espacios donde nos podemos educar, podemos conocer un poco más de la alimentación, de la nutrición, acerca del rendimiento físico y de cómo podemos tener una buena salud. Y además se tienen una serie de productos que nos pueden acompañar en este proceso de mejoramiento de nuestro ejercicio y de nuestra salud en general.